En esta tarde yo quisiera tocar un tema específico acerca de los acontecimientos. Y meditando sobre esta palabra, hechos que son trascendentales, nosotros resolvemos en nuestra vida tomar actitudes y aún también desempeños. La vida continúa y cada uno en su desempeño avanza en la vida. El niño en su infancia tiene el derecho de crecer, tiene el derecho de alimentarse, el adolescente que se desarrolla busca establecerse, aún también el joven que madura busca formar un hogar, aún también alcanzar la cima o también las metas propuestas acerca de la vida. El adulto que busca aún también mejorar la educación, las finanzas, el empleo, también la calidad de vida. Y podríamos enumerar muchas más situaciones acerca de la continuidad de la vida. Aún también los de la tercera edad tienen también objetivos. Uno de ellos podría ser que se les aumente la jubilación. Quizás poder hacer un viaje soñado, arreglar la casa o aún también ayudar a los hijos en su trayectoria de vida y aún también otros tantos proyectos que han quedado inconclusos en la vida. Ahora, nunca se piensa en general qué sucederá en el mañana. Se piensa en el hoy. ¿Por qué? Porque hoy tengo vida, hoy tengo oportunidades, hoy es mi tiempo y cada quien vive como puede. El mundo entero, de por cierto, escucha otra voz que no es la voz de Dios precisamente. Sabemos que el humanismo se apoderó de todo y el empoderamiento personal, o sea, el hedonismo, se estableció en todas las sociedades del mundo entero. Hoy comúnmente lo que llamamos la globalización. En una expresión, ¿cómo se puede sobrevivir ante un mundo extremadamente peligroso? Es el sálvese quien pueda. Los economistas dan sus opiniones, los del Consejo Mundial de la Salud también dan sus opiniones, las organizaciones no gubernamentales establecen una ayuda que tiene poco alcance y los gobiernos y los países cada vez están colapsados y en crisis. El sistema mundial pide a gritos cambios que sean radicales, que generen nuevas reformas. Ya existen países como China que están promoviendo un único gobierno mundial. Y a la misma vez, el presidente de China dijo: Oriente es aquel que asciende y Occidente declina. Todo se maneja en base al poder económico y militar. Si miráramos en el contexto mundial, aún también otros países están focalizando establecerse en otros países, en otros territorios. Sabemos que Rusia tiene una base militar en Venezuela y en el día de hoy, aquí en la República Argentina, establecido en el comunicado de uno de los diarios más reconocidos en nuestro país, como el diario Clarín, saca una nota diciendo que Rusia quiere establecer una base nuclear en el sur de Argentina. Déjeme decirle que aún también tenemos una base
de China en nuestro sur, en el sur de Argentina. ¿Qué más decir acerca de los Estados Unidos, donde controla parte de la Europa y aún también el Oriente? No debemos ir más lejos para ver el posicionamiento que existen en los países, aún también en el control de la ONU. ¿Qué se busca alcanzar? Realmente, deliberadamente, se busca alcanzar el poder a costa de lo que sea necesario, ¿no? Hoy se buscan cuestiones energéticas en el mundo entero y hoy tenemos, se dice en nuestra cordillera de los Andes, la mayor cantidad de litio en el mundo entero, del cual es un interés específico que muchos están codiciando. Así sucede también con la búsqueda de otros metales, de la cual pretenden alcanzar riquezas en base y estableciendo la pobreza en muchos países. Los gobiernos en Latinoamérica, para nuestra información y común información de todos, están pobres, con deudas, y el FMI, el Fondo Monetario Internacional, presiona a los países aun cuando intentan dar una ayuda, pero luego de esa ayuda es como dice la palabra, que aquel que pide prestado es esclavo de aquel que presta. Todo en base a obtener un beneficio que sea personal. Pero sin entrar en política, hoy existe un escenario político mundial de la cual nosotros, los cristianos, hijos de Dios, no debemos ignorar. ¿Cómo se sobrevive a esta situación extrema de la cual vivimos? Lo primero que quiero declararles a cada uno de ustedes es que sabemos que son los últimos tiempos. Es un acontecimiento que no podemos nosotros estar desapercibidos y por lo tanto tener nuestros oídos atentos y aún también estar predispuestos a comprender los tiempos que vivimos. En el libro de Segunda de Pedro, allí en el capítulo 3, en el versículo 1, si usted quiere apuntar, dicen estas palabras que leeremos en varios versículos seguidos. Amados, esta es la segunda carta que yo les escribo y en ambas cartas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas pertenecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció, abnegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero el Señor no retarda
a su promesa, como muchos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, teniendo entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas que son difíciles de entender, los cuales los indoctos, los inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Si supieras que Cristo viene mañana, ¿cambiarías tus planes? ¿Cuántos de ustedes saben que podría ser nuestro último día en la tierra y que lo que prosigue podría ser la muerte? Si tuviéramos esta expectativa, no deberíamos esperar más y cambiar de seguro nuestro modo de pensar y accionar, aun cuando la vida luego continúa. En Romanos 13, en el versículo 11 dice, y conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche, dice, está avanzada y se acerca el día. Escuche, se acerca el día. Por lo tanto, nosotros debemos tomar esa actitud de, como dice, desechar pues todas las obras que tengan tinieblas y vestirnos con las armas de la luz. Y para este tiempo el consejo es, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. No hay duda que nosotros vivimos los tiempos más oscuros, donde hay muchos conflictos. Y dijimos que el mundo entero está bajo una expectación de amenazas. El peligro, querido, está a las puertas y debemos nosotros vivir como si fuera el último día. Estamos al borde de una tercera guerra mundial. Corea del Norte amenaza a Corea del Sur continuamente. Estados Unidos tratando de mediar
con el poderío militar. Si bien las leyes están establecidas, se viven momentos de mucha tensión y momentos difíciles. Medio Oriente está como una olla que hierve y que en cualquier momento se destapa. Y en lo que respecta, no hay duda que nosotros vivimos los últimos tiempos en el mundo. ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos? Hay muchos que están esperando que estos acontecimientos vengan porque se necesita un nuevo orden mundial. Hay muchos que están echando los gritos al cielo para que puedan establecerse en nuevos conceptos y todos piensan que se puede establecer la paz, se puede establecer los límites, aun cuando se trabaja para la ecología, se trabaja para establecer nuevos órdenes que traigan equidad, justicia, amor, paz, felicidad. Se busca de muchas maneras, pero es más lo que se destruye que lo que se construye. Y en medio de estas situaciones estamos nosotros, la Iglesia del Señor. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Permítame enumerarles algunos puntos. Lo primero que debemos nosotros hacer es vivir en las promesas y a la luz de la palabra de Dios. Vivir con las promesas de Dios en nosotros y a la luz de la palabra de Dios. Por eso el apóstol mencionaba y decía: amados, esta es la segunda carta que yo les escribo, y en ambas cartas yo despierto en ustedes, quiero despertar en ustedes con exhortación a vuestro limpio entendimiento. Y el apóstol Pedro, allí también en 2 de Pedro 3:2, dice: para que ustedes tengan memoria acerca de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí en este texto del apóstol Pedro, también en una exhortación, dice: tengan ustedes memoria de las cosas dichas. O sea, recuerden las promesas, las palabras, porque estas promesas que yo les he entregado son promesas para el futuro de ustedes. En los últimos 40 años que nos han tocado vivir, el pueblo cristiano fue realmente bombardeado por falsas doctrinas y muchas cosas han sucedido, y no para bien, sino para mal. Hay muchas personas que han sido engañadas, muchas personas que ya no creen al Evangelio por las cosas que han acontecido. Muchos fueron llevados aún también a descreer del Evangelio y aún otros hasta apostatar. ¿Por qué sucede esto? Justamente porque no se ha tenido en cuenta primeramente las promesas y luego caminar en base a las Sagradas Escrituras, que nosotros debemos corroborar para considerar lo que es verdadero, lo que es justo. Y saben, a través de este tiempo del cual mencionaba, ya no es lo mismo. Muchos se dejaron llevar por fábulas, muchos se dejaron llevar por lo emocional, muchos se han dejado llevar por una presencia que no es la presencia real del Señor. Muchos fueron llevados por mensajes emocionales, direccionados a que te va a ir bien, que vas a ser un hombre próspero, que vas a alcanzar tus metas, que vas a alcanzar tus sueños. Palabras que han surgido del corazón del hombre, y aún muchos contumaces y atrevidos que lo han hecho en el nombre del Señor, llevados por fábulas.
Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos y es necesario permanecer en las palabras del Señor, tenerlas en memoria, o sea que retener lo que se nos fue enseñado a través de los mandamientos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso hace que puedas estar firme, que puedas estar constante en la fe sin echarte atrás. Hoy vemos muchos creyentes, cristianos, que por muchos años han estado quizás en el ministerio, con miedo, con situaciones, se echan atrás. Y dice la palabra del Señor que los que se echan atrás, o sea, los cobardes, no heredarán el reino de los cielos. O sea, el que se echa atrás es considerado un cobarde. Y la palabra de Dios dice que los cobardes serán los primeros en que serán juzgados. En el libro de Apocalipsis lo habla. Ahora, en esta exhortación que el apóstol Pedro da allí en su segunda carta, habla de este término de que nosotros sabemos. Por eso dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando, dice, en su propia concupiscencia. Los postreros días son los que nosotros estamos viviendo. No podemos ni debemos sumarnos a aquellos que burlonamente dicen, ja, ja, siempre hubo guerras, siempre hubo terremotos, siempre hubo pestes, siempre hubo tsunamis, siempre hubo conflictos y aún también maldad en el mundo. Siempre hay y es parte del juego de la vida. Se burlan del mensaje del Evangelio, se burlan de lo que Dios ha establecido, se burlan de la palabra del Señor. ¿Y qué más decir de aquellos que en este tiempo están trazando una línea en contra de la palabra de Dios? Vemos manifestaciones por doquier de hombres y mujeres que no tienen temor del Señor y que atentan en contra del Dios vivo. Hay muchos burladores hoy día. Y saben, estos no quieren oír y menos aceptan la palabra de Dios, no aceptan nada. El Salmo 10, en el versículo 3, habla acerca del concepto del codicioso y de aquel que desprecia a Dios. Mire lo que dice. Dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, dice, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Versículo 5. Sus caminos, ¿cómo son? Torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia. Hay muchos de esta característica, burladores. Miren, lo más lejos que puede llegar alguien en su vida es decir que no existe Dios. Cuando alguien declara que no existe Dios, está en esta condición como el Salmo 10, pero para más agregamos, porque alguien que dice que no existe Dios está solo, está sin rumbo, está sin apoyo, está sin sustento y se encuentra como un barco a la deriva. ¿Por qué actúan de esta manera? ¿Saben por qué actúan de esta manera? Porque viven el desorden y no les importa ser controlados por un Dios. No les interesa. No tienen frenos porque son carnales
y de esa manera continuamente desprecian a Dios. Toman autonomía por sí mismos para hacer lo que bien se les da la gadarena gana. Y de esa manera frecuentan y viven y luego vendrán las consecuencias, pero dice, es mi vida. Y esto marca una tremenda depravación que nosotros vamos a ver aún también en estos postreros días que vendrán. Ahora, nosotros los cristianos debemos tener la fe en Cristo por sobre todo y tener presente esas palabras del Señor muy presentes en nosotros, que resuenen en nuestros oídos, que descienda a nuestra alma, que descienda a nuestro espíritu, que descienda a nuestro corazón. Atesoremos en este tiempo, que es tiempo especial de Dios, que aún también nos da para meditar y saber que vendrán días aún peores, porque la maldad irá en aumento, dice la palabra. Más y más será la maldad sobre el mundo. O sea, traduzco esto porque a veces lo tomamos como algo que, bueno, es el cliché del momento. La maldad, hermano, irá más y más en aumento. O sea, lo que estoy diciendo, lo que quiero decir, que habrá mucho más odio, habrá mucho más libertinaje, habrá mucha más inmoralidad, habrá mucha más inseguridad. ¿Por qué? Porque el enemigo de Dios, Satanás, está desplegando toda su artillería pesada y lo va a hacer con furia. Y, ¿saben? Tomará también acciones específicas bajo todos los seres humanos, porque la palabra dice que el mundo está bajo el maligno. Ahora aquellos que ignoran, dice el apóstol Pedro, estos ignoran voluntariamente. Dice, ¿cómo no saber las cosas cómo han sido hechas? Dice, las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Nosotros sí sabemos que todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios, los cielos que existen, también la tierra. ¿De dónde proviene? ¿Por qué subsisten? Pero ellos ignoran todas estas cosas. Dice, por lo cual el mundo, dice, entonces pereció abnegado por el agua, pero los cielos y la tierra, dice, que ahora existen, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Está guardado, reservado para ese día, del día del juicio del Señor, para la perdición de los hombres impíos. El versículo 7 de 2 de Pedro 3, del cual he dado lectura, nos da un indicio de que el mundo que ahora está guardado para el fuego y que está preparado para el juicio, esto podría ser un acontecimiento de lo que hoy las grandes potencias mundiales se están preparando con tanto poderío atómico en el mundo. ¿Para qué necesitamos nosotros en Argentina una base atómica de Rusia? ¿Para qué necesitan tener una en Venezuela? ¿O por qué tantas otras grandes potencias se están armando de una forma tremenda? Si miramos, Dios necesitó para desarmar al mundo, mandar un diluvio, como leíamos en el versículo 6. Ahora tenemos el mismo argumento. Dios juzga el pecado en el tiempo en que los hombres aún están buscando y estamos confiados de que nada va a pasar. ¿Qué le cuesta a Dios?
si con el solo soplo de vida, el solo soplo o el extender su mano puede correr como nosotros corremos una página en el celular. ¿Qué debemos hacer como cristianos? El segundo punto que le quiero mencionar ante la condición de cuestiones que vendrán sobre el mundo es estar también preparados para con Dios ante el rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Este acontecimiento, el rapto de la iglesia, que vamos a desglosar un poquito en esta tarde, será la aparición o la venida de Cristo, en la cual en esa esfera nos va a introducir en la era del milenio. Arrebatamiento, mis amados hermanos, significa ser sacado con fuerza, extraído, ¿no? Alzar con fuerza de un lugar y colocarlo en otro. Ahora, este periodo será un periodo que será precedido por dolorosos momentos, ¿no?, que habrá en la tierra a través de muchos disturbios, guerras, dificultades económicas, decadencia moral, apostasía religiosa, aún también infidelidad, pánico y mucha perplejidad general. Ahora, para nosotros los hijos de Dios, que esperamos su segunda venida, el rapto será de una forma para con la iglesia en un modo secreto. Así como hoy tenemos nuestras iglesias vacías, en un abrir y cerrar de ojos, seremos levantados, sacados, quitados por fuerza de un lugar y establecido en otro. Por eso, allí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 15, dice: por lo cual os decimos estas palabras en el Señor, que nosotros lo que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a aquellos que murieron, a aquellos que durmieron. Porque el Señor, dice, mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¡Aleluya! Por tanto, mi amado hermano, dice el versículo 18 del capítulo 4, tomen aliento los unos para con los otros con estas palabras. Nuevamente, aquí se nos menciona, tomen aliento con las palabras que les estoy entregando como apóstol. Nosotros no sabemos cuándo será el tiempo que ocurrirá, pero dice la palabra que será un tiempo que es inminente, o sea que puede suceder en cualquier momento. Lo que sí sabemos que será antes del milenio. En su venida inesperada, ¿no?, de una forma inminente, Mateo 24, allí nos relata en el versículo 50, dice: vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará, dice, duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Para quiénes será inesperada esta venida? Seguramente para los que son incrédulos, para los que no creen, para la iglesia apóstata, aquella iglesia que se apartó de Dios. Para esta será una venida inesperada. ¿Cómo que no nos dijeron? ¿Cómo que no nos advirtieron cuando las advertencias sí estaban? Pero para el verdadero creyente, para el verdadero hijo de Dios, esta venida no va a ser una sorpresa, porque seremos arrebatados y iremos juntamente con Él porque le esperamos. Estamos
esperando su venida. Y cuando Él venga, en el momento que Él determine, estamos predispuestos, atentos, con nuestros oídos y nuestras lámparas encendidas. Mateo 24:33 dice, así también vosotros cuando veáis, dice que estas cosas están presentes, conoced que está cerca, que Él está a las puertas. De cierto, dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. ¿Saben? El arrebatamiento o el rapto completa lo que Dios ya comenzó desde el principio. Por eso en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 6, allí encontramos, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día en que Jesucristo venga. En su soberana vocación, Dios cumplirá sus propósitos de recogernos, de levantarnos con Él en el arrebatamiento. Por eso, segunda de Tesalonicenses también afirma y dice en el capítulo 2, del versículo 1 y 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen ustedes mover fácilmente. No te dejes mover fácilmente, mi hermano, de tu modo o del modo que tenemos de pensar, ni tampoco se conturben en espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran una carta que, dice el apóstol, nosotros les hubiéramos enviado, dice, en el sentido, recuerden que el día del Señor está cerca. Los de Tesalónica estaban pasando momentos difíciles donde aún se veían conmovidos por estas palabras, pero el apóstol Pablo los confirma y le dice, no se dejen ustedes mover fácilmente, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni aun cuando ustedes reciban algo que pueda ser como de nosotros. Recuerden que el día del Señor está cerca. Qué interesante tema que aborda el apóstol Pablo, la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Miren, esta palabra venida es la palabra griega que se utiliza muy conocida, que es parousia, que significa que el Señor va a venir con su presencia visible. ¿Me entendió? Su presencia visible que viene a buscarnos, ¿no? Y en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 2, en el versículo 28, dice, ahora hijitos, dice, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste, o sea, que para que cuando Él venga tengamos confianza para con su venida. No nos alejemos ni de Él, ni tampoco estemos avergonzados. La otra palabra que describe su venida del griego es erkomai, que quiere decir que viene de un lugar a otro. Erkomai. Él viene desde el cielo, desde su lugar de Sión, a buscarnos a nosotros, aquí a la tierra. Jesús dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Apocalipsis 3:11 también confirma este acontecimiento, dice, he aquí yo vengo pronto, retén los que tienes, para que ninguno, dice, tome tu corona. El Señor viene y nosotros como creyentes le decimos, ven, Señor Jesús. Pero también la segunda palabra que utiliza es, dice, luego está diciendo, de nuestra reunión con Él. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, y se refiere justamente al encuentro de todos los creyentes con el Señor.
Finalmente, retenemos las palabras en nuestros corazones, las palabras de Jesús, que dijo en Mateo 24:33. Así también vosotros, y esta palabra es para todos nosotros, cuando veáis que todas estas cosas, conoced que Él está cerca, a las puertas. De cierto os digo, dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Y el Señor afirma, pone un sello, nuestro Señor, que toda palabra que ha sido lanzada, que ha sido dicha por su boca, tendrán cumplimiento. Y nosotros creemos a esas palabras, nos sostenemos por fe, miramos por fe, aun cuando vengan situaciones, tormentas, porque, hermanos amados, el maligno, como dijimos, ha desatado la fuerza del mal. Existe una fuerza del mal en el mundo, no la podemos negar, aunque muchos no puedan probar la existencia del diablo. Muchas personas dirían, sé que existe, porque me he encontrado con él. Y aun cuando uno quiera esconder la cabeza en la arena, si nosotros negáramos que hay un poder del mal que obra en el mundo, seríamos necios, porque este enemigo existió desde el Génesis y continuará haciendo la guerra al pueblo de Dios, pero permítame decirle que hay alguien que lo venció. Cristo en la cruz del Calvario venció al enemigo. Y saben, Dios es siempre el que tiene el control. Las cosas puedan que parezca que se van precipitando hacia el caos, pero Dios está en control aún también sobre el caos. El triunfo definitivo de Dios es seguro. A fin de cuentas, nadie puede mantenerse contra Él. El sin ley puede que tenga su influencia, pero llegará el momento cuando Dios le diga hasta aquí y no más. Este es el alto que coloco, hasta aquí no más. Hasta aquí has llegado. Dios colocará ese límite un día, pero nosotros nos retenemos en confianza para con el Señor. Toda palabra que el Señor ha dicho se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. ¿Cómo está tu fe en este tiempo? ¿Estás perseverando en las promesas del Señor y en su palabra? ¿Tienes presente que el Señor un día te levantará y será un momento glorioso? Esa mañana, cuán gloriosa será esa mañana cuando Cristo venga y el Redentor, cuando las naciones, decía un canto, unidas como hermanas, glorificaremos al Señor. No habrá ya más necesidad de la luz ni el resplandor. La luz de Cristo brillará en nosotros. Recuerde, esa es nuestra reunión con Él, la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, que la esperamos con ansia, pero mientras tanto aquí nosotros en la tierra veremos situaciones, pero no temas, mi amado hermano, no temas, iglesia del Señor. Iglesia del Señor, levántate en el nombre de Jesús para proclamar la verdad del Evangelio, evangelizando y aún también llevando las buenas noticias donde te encuentres, en el lugar. Dios te da una oportunidad, me da una oportunidad maravillosa en este tiempo de alcanzar aún también a los que están desahuciados. Quizás te encuentres en esta tarde-noche con muchas situaciones, con miedos, pero la orden del Señor es que te pongas en pie y le creas a la palabra y a las promesas del Señor, porque ellas sí son promesas fieles
y verdaderas.